Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a este curso de espiritualidad litúrgica. Mi nombre es Noriel Quintero, soy seminarista de la Orden de San Agustín y estaré con ustedes acompañándoles en este curso. Pues primero que nada, definamos qué es liturgia. Muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra liturgia pensamos que esto es un ejercicio meramente para aquellos que sirven en la iglesia o los sacerdotes, monjas, religiosos, etcétera. Pero en realidad, ¿qué es la liturgia? Para poder encontrar una espiritualidad tenemos que en sí ver qué significa. Entonces la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. Eso lo vemos en el Sacrosanctum Concilium numeral 7. Vemos que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. ¿Qué significa esto? Cristo mismo se manifiesta en su iglesia a través de la liturgia. La liturgia no se manifiesta más nadie, es Cristo mismo quien se hace presente en medio de la asamblea, en medio de la comunidad. En consecuencia de toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdote y de su cuerpo que es la iglesia, esa acción sagrada por excelencia cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala a ninguna otra acción de la iglesia. Eso también está en el Sacrosanctum Concilium numeral número 7. No la iguala a ninguna otra acción. La liturgia, en especial la liturgia eucarística, la Eucaristía no la iguala a ninguna otra acción. Esa es por excelencia donde Cristo se manifiesta entre nosotros bajo las especies de pan y vino, que se convierten en su cuerpo y en su sangre. Allí está presente Cristo en medio de nosotros, con su iglesia. Entonces, espiritualidad litúrgica. ¿Qué queremos decir con espiritualidad litúrgica? La liturgia no significa de ningún modo hablar de ceremonias, espectáculos, de folclore, de hermosas tradiciones del pasado, de costumbres sociales, de obligaciones rituales, sino de vida cristiana, es decir, vida según el Evangelio. Muchas veces pensamos que, no, vamos a la liturgia y pensamos que es puro ritualismo. Y no, claro está que la liturgia lleva una manera de ritual, lleva una manera de llevarse las ceremonias, las celebraciones, pero no es un espectáculo, no es un folclore. Claro, se expresan tradiciones del pasado que ayudaron a nuestros antepasados, valga la redundancia, a encontrarse con Cristo. Fueron los que encontraron los primeros evangelizadores para evangelizar a las personas. Por ejemplo, allí en las imágenes que tenemos presentes dentro de la presentación, vemos la danza del Corpus Christi, muy famosas en Panamá. ¿Y qué es Corpus Christi? Es la danza. Corpus Christi no es la danza. Corpus Christi, como bien su palabra lo dice en latín, es el cuerpo y la sangre del Señor. A veces malinterpretamos las cosas. Decimos que el Corpus Christi son las danzas que se realizan. No, no son las danzas. Decimos que la celebración de la Semana Santa son las procesiones que se realizan. No, para nada. Esto es la celebración que manifiesta el pueblo. Pero la liturgia en sí es vivir el Evangelio, es vivirlo, manifestarlo en la comunidad, en el amor, como lo decíamos en la otra imagen que tenemos presente. En el amor a la comunidad, al partir el pan, encontramos a Jesús. Si no somos capaces de ver a Cristo en el prójimo, no estamos comprendiendo lo que es la liturgia. Entonces, queridos hermanos, la liturgia no es solo objeto de estudio de los especialistas, sino que cada cristiano a través de las celebraciones está llamado tanto a alimentar su propia vida en Cristo, como también a manifestar la presencia del resucitado en su entorno. La liturgia expresa visiblemente la misión misma de toda la iglesia, que es la de colocar al hombre en contacto con Dios. Por eso les decía al principio que pensamos que la liturgia solamente es objeto de estudio de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas,
y para nada. La liturgia es algo que nos compete a todos, a cada uno de nosotros, porque es Cristo mismo a quien se hace presente en la comunidad, y de ahí nosotros nos alimentamos. Cristo es nuestro alimento y nosotros tenemos que manifestar la presencia de Cristo resucitado en nuestra comunidad. Claro está, dice que la liturgia pues da un acercamiento, ¿no? La liturgia eh, trata, trata de expresar la presencia de Cristo en medio de la iglesia, en poner en contacto a Dios con el hombre. Eso es lo que hace la liturgia. La liturgia no solamente son actos de que, bueno, yo voy a llevar el cáliz y cosas así de monaguillos, yo pues voy a servir en el altar, voy a ayudar al Padre, voy a leer la lectura, etcétera, etcétera. No, la liturgia es manifestar a Cristo resucitado en nuestra comunidad, en nuestra asamblea, hacerlo vivo, hacerlo presente. Y en ese hacerlo presente es que Él hace contacto con nosotros. Ahí es a donde se manifiesta. Por eso vemos en la figura que les he colocado, Jesús partiendo el pan con sus discípulos. Jesús no está lejos de nosotros. Jesús está con nosotros para partir el pan, alimentarnos y llenarnos de Él. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la liturgia? Primero, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Segundo, los signos sensibles realizan la santificación de los hombres en los que quieren decir. Tercero, en la acción litúrgica, Cristo y los cristianos que forman el cuerpo místico ejercen el culto público. Y cuarto, es la acción sagrada por excelencia. Estos 4 puntos tenemos que tenerlos bien claros porque es lo que significa la liturgia en sí, el ejercicio de Cristo, que los signos sensibles realizan la santificación de los hombres en medio de la iglesia, y que la acción litúrgica, Cristo y los cristianos forman el cuerpo místico, y a través de ese cuerpo místico se ejerce el culto público, y que es la acción sagrada por excelencia. Esos 4 puntos no se nos deben olvidar en este curso de espiritualidad litúrgica. Entonces, ¿en qué consiste la espiritualidad litúrgica? Viendo toda esta anticipación que les he dado de lo que significa la palabra liturgia, a dónde nos lleva. Entonces, ahora, ¿en qué consiste la espiritualidad litúrgica? Pues consiste nada más y nada menos en hacer vida lo que conocemos, en dejar el ritualismo y ver el sentido de los símbolos, signos y gestos de la liturgia. En esto consiste una espiritualidad, en yo, o sea, no les digo ustedes, empezando por mí, en que yo viva la liturgia, viva el encuentro con Cristo resucitado. Y a través de ese encuentro, yo pueda manifestarlo a mis hermanos, pueda llevarlo a los demás. Y hay que dejar el ritualismo. Eso de que, bueno, las cosas así, porque si no, Cristo no se hace presente en la liturgia. Cristo está en medio de nosotros. Claro está que los rituales son necesarios. A través de ellos tenemos un acercamiento a Dios. Pero cuando caemos en un ritualismo, que es el extremo, vamos mal. Vamos alejándonos del verdadero sentido de la liturgia, de la verdadera espiritualidad. Por eso, los símbolos, signos y gestos son los que dan el verdadero sentido a la liturgia. Por ejemplo, el gesto del sacerdote cuando impone las manos sobre el pan y sobre el vino, que es la efusión del Espíritu Santo, en donde Cristo mismo se hace presente en el altar bajo las especies de pan y vino, que serán su cuerpo y su sangre. En eso consiste la espiritualidad litúrgica, en reconocer a Cristo en las cosas sencillas, en los gestos, en los signos que tenemos en cada celebración litúrgica. Por ejemplo, ver en un bautismo que el niño es incorporado a la iglesia, que a través del agua, el agua que es fuente de vida, Cristo hace renacer un nuevo hijo de Dios. Entonces, la palabra liturgia, ya viendo un poco más la terminología, viene del latín liturgia, que a su vez proviene del griego leiturgia, con el significado de servicio público,
generalmente ofrecido por un individuo a la comunidad. Hoy se usa para designar todo el conjunto de la oración pública de la iglesia y de la celebración sacramental. ¿Qué nos quiere decir esto? Cristo actúa en medio de nosotros, pero hay personas específicas que Él ha escogido para que lo hagan manifiesto en la comunidad. Por ejemplo, los sacerdotes. Los sacerdotes actúan in persona Christi. ¿Qué quiere decir esto? En persona de Cristo, en primera persona. El sacerdote no es, el primero en la comunidad. El sacerdote no es aquel que, es el que está allá arriba, un santo. No, sí, no es así. El sacerdote está para servir a la comunidad, ejercer el servicio público en nombre de la comunidad. Por eso, en la imagen que vemos aquí, en la presentación, vemos a la asamblea reunida que hace manifiesto el culto público a Dios. Muy bien, entonces, la liturgia en las Sagradas Escrituras. La liturgia no es algo ajeno a las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, esta terminología ya supone una interpretación distinguiendo entre el servicio de los levitas y el culto de todo el pueblo que debía dar a Dios. Entonces, al ver esto, que se refleja en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio, vemos que los levitas ofrecían el culto a Dios. ¿Y en qué consistía ese culto a Dios? En los sacrificios para la expiación de los pecados. Esa era la acción litúrgica en el Antiguo Testamento, tal cual lo vemos en la imagen. Cristo, en el Nuevo Testamento, ya viene a dar un nuevo, un nuevo sentido a la liturgia. Claro está que es un servicio civil, público oneroso, como en el griego clásico. Es un sentido técnico, culto, sacerdotal y levítico, tal cual lo vimos en el Antiguo Testamento. En el sentido de culto espiritual, vemos que San Pablo utiliza la palabra liturgia para referirse tanto al ministerio de la evangelización como al obsequio de la fe de los que han creído por su predicación. Esto lo comprobamos en Romanos y en Filipenses. Entonces, el sentido de culto comunitario cristiano en el texto de Hechos de los Apóstoles es el único del Nuevo Testamento donde la palabra liturgia puede tomarse en el sentido ritual o celebrativo. La comunidad estaba reunida y orando, y la plegaria desembocó en el envío misionero de Pablo y Bernabé mediante el gesto de la imposición de las manos. Eso lo vemos en Hechos 6:6. Tal cual, Cristo se hace manifiesto en medio de cada uno de nosotros, como bien se los he venido repitiendo en las diapositivas anteriores. Pero en las celebraciones comunitarias Él está vivo en medio de nosotros. Por eso vemos la imagen de los apóstoles. Los apóstoles fervientemente creían que Cristo estaba con Él, cuando el Espíritu Santo se manifestaba en ellos. Esa era la celebración de las primeras comunidades. Vivir el amor, manifestar a Cristo en medio de ellos, que Cristo vivía, que Cristo resucitado estaba en medio de ellos. Jamás se quedaron con un Cristo muerto. Ellos creen en el Cristo vivo y es lo que han venido enseñando durante generaciones y es lo que la iglesia hoy día cree. Entonces, viendo un punto más, ahondando un poco más en esto de la liturgia, vamos a hablar sobre la economía sacramental. Ustedes dirán, ¿qué economía sacramental? O sea, será el dinero de los sacramentos, porque cuando relacionamos la palabra economía nos referimos de una vez al dinero, y no, para nada, no tiene nada que ver con el dinero la economía sacramental. La economía sacramental consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo eminente en la Eucaristía hasta que Él vuelva. Queridos hermanos, la economía sacramental consiste en los frutos que yo doy a través de los sacramentos que he recibido. Por ejemplo, en el bautismo, soy hijo de Dios y como tal tengo que comportarme como hijo de Dios. En la confirmación yo confirmo mi fe para Cristo, yo sello la alianza con Él.
La reconciliación, el fruto de la reconciliación es la conversión. Si yo voy a la reconciliación y, claro está, me confieso, bueno, Padre, pequé de esto, esto, esto y esto. Muy bien, el sacerdote te puede dar la absolución, pero si tú no tienes un espíritu de conversión, no estás haciendo absolutamente nada. Ese es el fruto que exige este sacramento, poniéndolo de ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente con los demás sacramentos. Cada uno tiene un fruto que dar y ese fruto tiene que hacerse manifiesto en nuestra vida cotidiana. Eso consiste la economía sacramental. No es nada más y nada menos que los frutos que yo doy a través de los sacramentos que recibo. Y estos frutos yo los doy a la iglesia. Es como la parábola del dracma y los talentos. Yo no tengo un talento para esconderlo. Yo para nada. Yo lo pongo al servicio de la comunidad. Yo pongo mi talento para que dé frutos. Y dice la palabra, ¿quién que enciende una lámpara la mete debajo de una cama? Nadie. Uno la pone en lo alto de la casa para que ilumine. Eso son los frutos que debemos dar. Iluminar nuestra vida, iluminar la vida de los demás con los frutos de los sacramentos. Ahora vamos a ver sobre el misterio pascual. Es la celebración de 3 pasos o momentos importantes que se conmemoran en la Semana Santa: la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, el sacramento de nuestra fe. Como bien les dije anteriormente, al principio, la economía sacramental viene de los sacramentos, ¿no? Los frutos que yo doy. Ahora, el misterio pascual es donde está fundamentada nuestra fe, el sacramento de nuestra fe, de donde emanan todos estos sacramentos. Entonces, esto no solamente se queda en las procesiones, en que si la vela estaba bien puesta, en que si estaban los 12 hombres o si eran mujeres, etcétera, que si digamos, el monumento donde poner el Santísimo era el más hermoso, el más imponente. No, eso no es el misterio pascual. El misterio pascual, queridos hermanos, es vivir la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, pero más que nada, la resurrección de Cristo. No tenemos que quedarnos en la pasión y la muerte. Son pasos que se dan para llegar a la resurrección y en la resurrección manifestar a Cristo resucitado. Eso es lo que nos llama el misterio pascual. Por eso le decía, no es una procesión. Digamos que este año no se hicieron procesiones. ¿Hubo Semana Santa? ¿Hubo misterio pascual? Claro que sí hubo misterio pascual. Claro que sí hubo Semana Santa. Porque la celebración no es las procesiones. La celebración son los 3 pasos de Cristo: la pasión, la muerte y la resurrección. Queridos hermanos, muy claros en esto. Por eso les decía que caemos en un tradicionalismo, en un folclorismo, en lo que nuestros padres nos dejaron. Claro está, no estoy menospreciando las procesiones, etcétera, lo que podemos hacer en Semana Santa o en las diversas celebraciones litúrgicas en las que podamos participar. No, todas ellas tienen su significado. Es acompañar, por ejemplo, el día de la procesión del sepulcro, acompañar a Cristo en su muerte, estar con Él. Pero así como compartimos su pasión y su muerte, tenemos que compartir su resurrección. Tenemos que ser partícipes de Él. A veces nos quedamos y que, bueno, nada más voy a la celebración de la pasión y la muerte, pero entonces no voy a la resurrección. ¿Dónde está el misterio pascual? El misterio pascual es la resurrección. No podemos quedarnos con el Cristo muerto. Es Cristo presente en medio de nosotros, resucitado, la mayor esperanza de nuestra fe. Es el mayor signo que podemos tener. Entonces, tenemos que estar bien claros en esto. Para entonces, pues, ir culminando nuestra presentación, vamos a ver un video en el cual está más que nada resumida esta charla, en donde pues hemos compartido sobre la liturgia, lo que es la espiritualidad, algunos aspectos fundamentales de la liturgia, algunas bases sólidas. Así que bueno, ahora les presento este video para que concluyamos esta presentación sobre
el curso de espiritualidad litúrgica en la primera sesión del módulo 1. Culminamos entonces con este video la primera sesión de este curso de espiritualidad litúrgica. Espero que haya sido de mucho agrado para todos ustedes esta información y bueno, nos vemos la próxima semana en el curso, en el segundo módulo del curso de espiritualidad litúrgica. Queridos hermanos, espero sus comentarios y que el Señor les bendiga abundantemente.